Saludos. Hoy Dios nos permite la misericordia de poder compartir la palabra de Dios. Quiero que hoy nosotros nos enfoquemos en escuchar bien, en abrir nuestros corazones y sobre todo en escuchar lo que es la palabra de Dios. Hoy tenemos la oportunidad de hacer este seminario bíblico para aprender sobre la Biblia, para aprender sobre nuestro corazón y cómo Dios quiere que nosotros caminemos delante de Él. Yo quiero leer una palabra, una historia en la Biblia que está en el libro de Segunda de Reyes. Vamos a buscar Segunda de Reyes, capítulo 6. Segunda de Reyes, capítulo 6. Desde el versículo 24. Esta historia que voy a leer es una historia un poco fuerte, donde para nosotros entender la palabra debemos tener un corazón muy amplio y de escuchar bien para entendernos a nosotros mismos. La Biblia está para eso. La Biblia es un reflejo. La Biblia es un espejo donde nosotros nos podemos reflejar, nos podemos mirar. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 24. Dice: Después de esto, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cad de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Y pensando el rey de Israel, y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: Salva, rey, señor mío. Y él dijo: Si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey: ¿Qué tienes? Ella respondió: Esta mujer me dijo: Da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. Y el día siguiente yo le dije: Da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro. Y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo: Así me haga Dios, y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Y Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos, y el rey envió a él un hombre. Mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos:
¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viniere el mensajero, cerrad la puerta e impedidle la entrada. No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo. Aún estaba él hablando con ellos, y he aquí el mensajero que descendía a él, y dijo: ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué he de esperar más a Jehová? Continuamos en el capítulo 7, versículo 1 del libro de Segunda de Reyes. Dice: dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina 1 siclo, y 2 seahs de cebada 1 siclo, a la puerta de Samaria. Y un príncipe, sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáramos de entrar a la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Hasta el capítulo 7, versículo 4, he leído. Esta historia de la Biblia es una historia muy fuerte. Muy fuerte. Es una historia que da hasta dificultad para leer por lo que aconteció en este lugar. En esta época, la época de los reyes, muchos hemos escuchado sobre el rey David, el rey Salomón y muchos otros reyes que estuvieron en esta gran época. Por eso, en esta palabra, el pueblo de Israel se había dividido en 2 reinos, el norte y el sur. En esta palabra nosotros vemos cómo el reinado del norte de Israel, que eran 10 tribus, ellos estaban en Samaria, en la ciudad de Samaria. Y dice la palabra que ellos fueron sitiados por los sirios. Los sirios en ese entonces era un pueblo muy fuerte. Era un pueblo donde los israelitas no tenían oportunidad por la fortaleza que ellos tenían. Y ellos usaron esa técnica: vamos a sitiar todo alrededor de Samaria. Todo alrededor ellos estaban vigilando. Hicieron su campamento fuera de la ciudad de Samaria. En esa época, los pueblos, las ciudades, lo primero que ellos hacían era una verja para cercar toda la ciudad, porque en ese tiempo había mucha guerra, había muchas dificultades. Por eso, para protegerse, había que
hacer una verja, una protección. Samaria estaba protegida por este muro, un muro muy fuerte. Ellos estaban protegidos. Pero dice la palabra que los sirios sitiaron en todo alrededor de afuera. Ellos estaban. Por eso el pueblo de Samaria, los israelitas, no podían salir de la ciudad. Si salían, iban a morir, porque los sirios estaban afuera. Fue una emboscada que le tramaron, una emboscada muy complicada. Pero ¿qué sucede? Generalmente los cultivos, los animales, casi todo estaba fuera de la ciudad. Ellos cultivaban fuera, ellos hacían todo afuera, pero no podían salir. No podían salir. Era una situación muy compleja para ese pueblo, muy compleja era la situación. Y nosotros vemos en la palabra qué sucedió. ¿Qué sucedió con el pueblo? Ellos tenían una situación muy fuerte. Todos aquí conocemos sobre el hambre, pasar hambre. Quizá muchos de nosotros nunca ha durado un día completo sin comer nada. Es difícil que eso suceda, porque tenemos muchas cosas a nuestro alrededor. Si tenemos muchas situaciones, podemos pedir a otro. Si nuestra pobreza no nos permite comprar, podemos buscar la manera de obtener a través de otra persona, a través de una ayuda. Ahora, como hay muchas formas, hay muchas maneras, en ese tiempo también lo había. Pero esa situación que ellos tenían, no tenían manera de pasar. ¿Cómo iban a pasar esa situación? Nosotros debemos entender una cosa en esta palabra. Aquí estaba el pueblo de Israel. Nosotros conocemos, según la historia de la Biblia, al pueblo de Israel como el pueblo que Dios, Jehová, los estaba encaminando a ellos. Les dio leyes para que cumpliesen. Nosotros conocemos los 10 mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel, y con ellos les dio muchas leyes. Muchas leyes. Algunos estudiosos de la palabra dicen que eran 600 y pico de leyes. Muchas leyes ellos tenían. Y ellos trataban de cumplir esas leyes. Los que querían seguir a Dios, ellos trataban de cumplir esas leyes. Pero en esta situación de hambre, en esta situación de dificultad, aquí es donde nosotros podemos ver lo que es el ser humano, lo que somos nosotros, hasta dónde nosotros podemos llegar. ¿Hasta dónde podemos llegar? En el libro de Jeremías, vamos a buscar Jeremías capítulo 17. Versículo 5.
Dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Esta palabra es muy conocida. Por eso mucha gente habla y dice: no se puede confiar en el hombre, no se puede confiar en el ser humano. Mucha gente que sobre todo ha tenido grandes decepciones en su vida, en la cual confía en una persona y esa persona le traiciona. A todos nos ha pasado, a todos. Confiamos en alguien y esa persona nos traiciona. Esa persona hace algo que a nosotros no nos agrada para nada. Con amigos, compañeros de trabajo, familiares, con todo a nuestro alrededor, nos suceden este tipo de situaciones. La palabra nos enseña: no debemos confiar en el ser humano, no debemos confiar. Hay que confiar en Dios. Eso es muy importante. No debemos confiar en nosotros mismos. Debemos confiar en Dios. El ser humano es muy vulnerable. Nosotros somos muy vulnerables, muy vulnerables. Una situación nos hace tambalear. Nos hace tambalear. Una dificultad cambia todo nuestro pensamiento. Cambia toda nuestra idea. Vamos a ver en el libro de Isaías. Isaías capítulo 54. Isaías capítulo 54, versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La palabra de Dios nos enseña sobre nuestros pensamientos, sobre nuestro camino. Y dice la palabra que son muy diferentes a los pensamientos de Dios, a los caminos de Dios. Por eso es que nosotros no debemos confiar en nosotros mismos. Si confiamos, tendremos mucho problema. Si nuestro apoyo somos nosotros mismos, tendremos muchas dificultades. Vámonos nuevamente al libro de Segunda de Reyes, capítulo 6. Segunda de Reyes, capítulo 6. Versículo 25. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cad de estiércol
de palomas por 5 piezas de plata. En esa situación que tenía el pueblo en Samaria, fue una situación muy complicada. El pueblo estaba muriendo de hambre. Yo pienso que es muy complicado morir de hambre. Morir de hambre, eso tiene que ser muy terrible, muy terrible. Ya todo se estaba acabando, toda la comida se estaba acabando. El pueblo de Israel tenía una situación muy compleja, la cual ellos no veían forma de salir de esa situación. Dice la palabra que ellos vendían la cabeza de un asno por 80 piezas de plata. La cabeza de un asno. Nosotros nos preguntamos, ¿por qué? Muy costoso eso se estaba vendiendo. Y si entendemos un poco la palabra, el pueblo que estaba aquí encerrado era el pueblo de Israel, que ellos tenían muchas leyes de cosas que podían hacer y cosas que no podían hacer. Una de ellas que no podían hacer era comer animales inmundos. El asno era un animal inmundo. Delante de Dios, ellos no podían comer, estaba prohibido. Pero ya en esta palabra, no solamente que ellos que estaban comiendo, no. Ya lo único que quedaban eran las cabezas de los asnos. La parte que menos carne tiene. ¿Qué significa esto? Ya todos los asnos que habían, ya ellos se lo habían comido, ya. Todo lo que había, ellos se los habían comido. Por eso nosotros analizamos y pensamos. Yo siempre he dicho, hay muchas cosas que nosotros pensamos que podemos hacer, que podemos ganar. Si Dios me dice a mí que yo no puedo comer naranja. Muy fácil. Eso es muy fácil de cumplir. No comeré naranja. Ya hay otras frutas. Hay muchas otras frutas que pueden sustituir la naranja, que tienen la misma vitamina que la naranja. Yo puedo decir, no, pero yo no. Yo puedo cumplir. Yo puedo hacer. Yo puedo vencer esa situación. Comer naranja, eso es fácil de dejar. Por eso nosotros podemos estar felices. Yo estoy cumpliendo con Dios. Yo estoy muy bien delante de Dios. Cumplo el camino de Dios. Dios me dijo que no coma naranja y yo no estoy comiendo naranja. Parece algo como muy fácil, muy simple, lo cual nosotros como seres humanos podemos pensar, eso es muy fácil. Dios, yo estoy cumpliendo, yo estoy haciendo. Muy fácil. Yo pienso que en un momento de la vida de los israelitas, ellos pensaban así igual. Dios le dijo que no podían comer los animales inmundos. Pero aparte de los animales inmundos, hay muchos otros animales que sí se pueden comer.
Por eso se ve como muy fácil. Es fácil cumplir esa ley de Dios. Es fácil. Solamente debemos de dejar de comer esos animales. Pero cuando llega una situación, cuando llega una dificultad como esta, ¿qué no va a comer el pueblo? Es fácil cumplir en ese momento, cuando ya todo lo que se puede comer ya se comió. Todo lo que no está prohibido ya se agotó. Ahí es donde nosotros nos damos cuenta quiénes somos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Cuando viene esa dificultad, cuando viene esa situación, ahí nos damos cuenta quiénes somos nosotros. Nosotros debemos entender una cosa. Delante de Dios, ¿quiénes somos? Delante de Dios, ¿qué situación nosotros tenemos? Nosotros vemos esta palabra. El pueblo estaba muriendo del hambre. Y aquí vemos una historia muy fuerte. Muy fuerte. Yo ni siquiera quiero leer nuevamente. Quiero que todos puedan leer y meditar sobre esto. Y sentirnos totalmente sorprendidos con lo que sucedió en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 28. Muy sorprendidos por lo que sucedió en esta palabra. ¿Hasta dónde podemos nosotros llegar? ¿Hasta dónde? Cada uno de nosotros tiene algo que se llama paciencia. Unos tienen poca paciencia, unos tienen mucha paciencia. Pero cuando se agota esta paciencia, todos reaccionamos de la misma manera. Todos reaccionamos de la misma manera. Por eso nosotros debemos entender por qué Dios nos dice que no debemos confiar en el hombre, en nosotros mismos, y que debemos confiar en Dios. Hay una historia real, no sé si alguno lo conoce. Muchos lo conocen como el milagro en los Andes. Hay películas sobre este suceso. Como unas personas tuvieron un accidente en un avión y cayeron en la nada. En la nada. Y la única forma de que algunos de ellos sobrevivieron, ¿saben cuál fue? Ellos tuvieron que comer la carne de los compañeros que habían fallecido. Por eso nosotros debemos entender, el hambre es algo que nos quita todo, que nos puede dislocar nuestra mente, que nos puede dislocar nuestro pensamiento, que nos puede llevar a un punto de hacer cosas que son totalmente ilógicas.
Por eso es que nosotros como seres humanos tenemos miles de debilidades, miles. Y eso es lo que nosotros debemos entender delante de Dios. Nosotros debemos entender nuestro corazón. Nuestro corazón. Dios, nosotros sabemos, Dios tiene mucha misericordia, Dios es bueno, Dios permite su gracia. En esta palabra, Segunda de Reyes, capítulo 6, cuando el rey escuchó lo que esas mujeres le contaban, lo que ellas habían hecho con sus hijos, con su hijo, el mismo rey, dice la palabra, que rasgó sus vestidos, se sentía indignado sobre lo que estaba sucediendo. No podía entender tampoco. Por eso ahí el rey en ese momento se acordaba, pero aquí en Samaria hay un siervo de Dios. Aquí en Samaria está Eliseo. Hay que buscar a Eliseo para matarlo. Vean qué pensamiento ni más. Uno dirá, pero qué pensamiento ni más tonto. Entonces la solución tuya es buscar al siervo de Dios y matarlo. En vez de buscar al siervo de Dios, pedirle a él que ore, buscar todos de Dios para que Dios solucione esa dificultad. Porque ciertamente ellos se dieron cuenta que no podían solucionar. Ahí es donde nosotros debemos llegar. Por ellos mismos no podían solucionar. No podían solucionar. No había ningún plan, ninguna forma, ninguna manera para ellos poder solucionar esa dificultad. Cuando ellos fueron donde Eliseo, ¿qué Eliseo les dice? Vamos a ver. Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 1. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina 1 siclo, y 2 seah de cebada 1 siclo, a la puerta de Samaria. Y un príncipe, sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Cuando ellos fueron donde Eliseo, Eliseo tenía una palabra que Dios le había dado, de que al día siguiente, a esa misma hora, se iba a vender harina muy barata, se iba a vender cebada muy barato. Por eso dice la palabra que un príncipe, sobre cuyo brazo el rey se apoyaba en ese príncipe, cuando escuchó eso que Eliseo dijo así, ¿qué dijo él? Eliseo, pero
Se burlaba de Eliseo. Ni que Dios abra el cielo va a suceder esto. Eso no es posible. Eso no es posible. ¿Cómo eso es posible? Si la harina, aquí no hay harina, ya eso no existe. No hay cebada, eso no existe en este pueblo. Todo se gastó, ya no hay cultivos. Para tener harina se necesita cosechar, se necesita sembrar, se necesita esperar mucho tiempo. ¿Cómo eso es posible? Él vio eso como imposible. Aunque los sirios se vayan, nos dejen quietos. Eso no es posible. Él veía eso imposible. Esa palabra la veía imposible. Se burlaba de Eliseo. Nosotros debemos entender una palabra que hemos escuchado en la Biblia. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Nosotros debemos entender esta palabra. Yo he estado compartiendo sobre esta historia, porque esta historia nos refleja a nosotros mismos. ¿Qué condición teníamos antes de recibir a Jesucristo? Antes de recibir al Salvador. ¿En qué condición estábamos? ¿En qué condición? Nosotros hemos escuchado que Jesucristo vino a este mundo. Dios dio su único Hijo para salvarnos, para darnos la justicia. Antes de Jesucristo había un hombre llamado Juan el Bautista. Dice la palabra que él bautizaba para arrepentimiento. Vamos a ver en el libro de San Mateo. San Mateo, primer libro del Nuevo Testamento. San Mateo capítulo 3, versículo 1. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Juan el Bautista, dice la palabra que él estaba bautizando.
preparando el camino para la venida de Cristo. Él estaba preparando el camino. ¿Y cómo lo hacía? Él bautizaba al pueblo, pero ese bautismo era un bautismo de arrepentimiento. Él les enseñaba al pueblo lo malo que eran ellos, el corazón que ellos tenían delante de Dios y qué situación delante de Dios ellos tenían, que por su camino, por sus pensamientos, no podían recibir la gloria de Dios. No se podía. Por eso a ellos llegaba ese conocimiento, ese arrepentimiento de entender la situación en la cual ellos estaban. Era una situación muy difícil. Nosotros vemos aquí los fariseos, los saduceos, los cuales Juan les hablaba muy fuerte a ellos. ¿Por qué le hablaba tan fuerte a ellos? Porque los fariseos, los saduceos, tenían mucho conocimiento de la ley de Dios, mucho conocimiento del Antiguo Testamento. Y ellos pensaban que ellos podían cumplir la ley de Dios, que ellos podían caminar bien, que ellos podían hacer. Y ese pensamiento no les iba a permitir conectarse con Jesucristo. No se puede. No se puede. Nosotros debemos de entender nuestro corazón, nuestra condición, para nosotros recibir a Jesucristo, para recibir a Cristo. Vamos a retornar al libro de Segunda de Reyes, capítulo 7. Versículo 3. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella, y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Dice la palabra que en la puerta afuera había 4 leprosos. ¿Por qué los leprosos estaban afuera? Ellos tenían una enfermedad llamada lepra. En ese tiempo, todo el que tenía la lepra no podía estar en la ciudad, no se podía, tenía que estar afuera. Eso era como una maldición. El que tenía lepra era inmundo. No podían estar dentro de la ciudad. Aunque ellos pertenecían, que ellos tenían familia, pero no podían estar dentro de la ciudad. Era prohibido para ellos. Por eso ellos, 4 leprosos, dice la palabra, ellos, llegó un pensamiento a ellos: ¿qué vamos a hacer? Si entramos a la ciudad, vamos a morir del hambre.
si nos quedamos aquí, vamos a morir del hambre. ¿Qué opción tienen? Ellos dijeron, vámonos, vamos al campamento de los sirios, los enemigos. Vamos allá. Si ellos nos dan la vida, viviremos. Y si no, moriremos. Uno, al ver esta situación de esos leprosos, uno dice, pero tiene sentido lo que ellos están pensando, porque ellos no tienen opción, no tienen salida. Aunque en la ciudad les permitan pasar, ya porque en la ciudad todo el mundo está muriendo. ¿Cuál es la diferencia de que acepten 4 leprosos? Si ya nadie está pensando en eso. Todo el mundo lo que estaba pensando es tratar de sobrevivir. Por eso, esos 4 leprosos, los cuales no podían estar junto al pueblo porque eran leprosos, tenían que estar alejados. La condición de ellos, muy complicado, muy complicado. Muy complicada la situación de ellos. Por eso ellos analizaban, ya nuestra única opción es ir al campamento de los sirios. Esa es nuestra única opción. Si nos dan la vida, viviremos. Si no, ese será nuestro destino. Ese será nuestro destino. Ellos decidieron caminar. Ya ellos no tenían otra alternativa, no la tenían, no tenían otra solución. Nosotros debemos reflejarnos nuestro corazón en esos leprosos, en ese pueblo que estaba en Samaria. Por sí mismos, ellos no tenían manera de salvarse. Delante de Dios, nosotros somos iguales. Por nuestro camino, por nosotros querer cumplir la ley de Dios, los mandamientos, por nosotros mismos, nosotros no podemos salvarnos delante de Dios. No es posible, por nosotros mismos no lo es. Nuestro cuerpo, nuestro pensamiento, nuestro camino es diferente a Dios. Es diferente a Dios. Eso es algo que nosotros debemos entender. Yo puedo cumplir, yo puedo hacer. Eso es falso. Por nosotros mismos no podemos. Una situación llega, cambia todo. En esa situación, ¿quién podía hacer? ¿Quién podía cumplir? ¿Quién estaba pensando en cumplir alguna ley de Dios? Todo había fracasado por la situación que ellos tenían. Cuando tenemos una situación buena, cuando tenemos una situación fácil, nosotros nos podemos sentir fuertes, nos podemos sentir orgullosos. Yo puedo hacer, yo puedo pasar. Pero esa no es la situación que tenemos delante de Dios. No lo es. Cuando entendemos nuestro corazón, cuando entendemos nuestro origen, nos damos cuenta que lo que necesitamos es la gracia, que lo que necesitamos es un Salvador. Cuando nosotros estamos estudiando, nosotros hacemos tarea
tomamos exámenes, participamos. Pero en la universidad, casi en muchas materias, la participación, nuestro comportamiento, nada de eso le interesa a los maestros. Muchos es 4 exámenes. Primero vale 20, segundo 20, tercero 20 y el último 40. Si no pasamos los exámenes, ya estamos quemados. Por eso cuando un estudiante toma el primer examen, muy mal. Toma el segundo, muy mal. Toma el tercero, mal. La última esperanza, el último examen. Toma el examen, fracasó. ¿Qué puede hacer ese estudiante? Si las únicas opciones que tenía, fracasó en todas. Eso somos nosotros delante de Dios. Las opciones que Dios nos ha dado, hemos fallado en todas. Podemos discutir, podemos decir, Dios es injusto, Dios es, podemos pelear. Lo único que nos queda es buscar la gracia, la misericordia. Lo único que nos queda, la única alternativa, como dijeron esos leprosos, si vamos a la ciudad, morimos de hambre. Si nos quedamos aquí, moriremos. La única posibilidad, mínima posibilidad, es ir al campamento de los enemigos para ver si ellos nos dan la vida o nos matan. Así nosotros colgamos de esa cuerda delante de Dios. Por eso nosotros debemos entender la gracia que hemos recibido. Si no entendemos la condición en la que estamos o estábamos, no podemos entender la gracia que hemos recibido. La gracia que hemos recibido. De eso se trata este seminario. Conocer nuestra condición delante de Dios para entender lo que Dios preparó para cada uno de nosotros. Que Dios preparó. Dios preparó. No fuimos nosotros que preparamos. No fuimos nosotros que hicimos. Fue Dios que preparó. Así como en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, capítulo 7, nosotros nos vamos a dar cuenta cómo Dios preparó, cómo Dios trabajó. Y la palabra que dijo Eliseo, de que al día siguiente se iba a vender harina a un muy bajo precio, se iba a vender cebada a un muy bajo precio, como Dios cumplió, como Dios trabajó. Por eso este seminario hemos decidido hacer en 2 días. 2 días. Mañana yo quiero compartir la segunda parte sobre esa gracia que Dios dio, esa misericordia
y por qué nosotros debemos apoyarnos en Dios, en la palabra. Entendemos nuestra condición primero y luego vamos a entender por qué fue tan grande el trabajo de Dios, el trabajo de Jesucristo, cómo nosotros recibimos la salvación. No por nuestro trabajo, no por nuestro trabajo. Solamente Dios trabajó. Nosotros solamente debemos creer y caminar como caminaron esos leprosos. Mañana vamos a continuar leyendo. A partir del versículo 4, vamos a ver ese corazón y cómo ese corazón nosotros lo vamos a reflejar con Jesucristo y con nuestra salvación. Con nuestra salvación. Esta palabra, esta historia, Dios nos la ha dejado para nosotros reflejarnos a nosotros mismos. A nosotros mismos. Por eso yo la he compartido. No es para que nos asustemos, para que, ay, esa palabra muy fuerte, ay, ¿por qué hicieron así? No, es para que nosotros entendamos la gran gracia que hemos recibido. Por eso hoy vamos a dejar hasta aquí. Yo quiero orar para dejar todo en manos de Dios. Oremos. Señor, muchas gracias porque usted una vez más a través de su palabra podemos ver nuestro corazón. Podemos reflejar, Señor, quiénes somos nosotros. Por eso, Señor, usted en este seminario permita que su palabra trabaje en cada uno de nosotros. Permita que nosotros podamos entender su Biblia, su palabra, y podamos conocer todo lo que usted ha hecho por cada uno de nosotros, Señor. Usted guíenos, Señor, en este seminario para que todo el que esté escuchando, sea a través de la iglesia, aquí físicamente, o a través del internet, Señor. Por eso, donde quiera que estemos, donde quiera que escuchemos la palabra, permítanos la gracia para que entendamos bien, para tener ese corazón amplio y poder recibir el corazón suyo en nuestros corazones. Todas las cosas las dejamos en su mano y le hemos orado en el nombre de su Jesucristo. Amén. Muchas gracias a todos.